Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV agradece al pueblo de Camerún los momentos de fe y alegría que han vivido juntos y les anima a crear y sostener estructuras de solidaridad y ayuda mutua para que nadie esté solo ante las adversidades de la vida. Mientras, Radio María aquí en España está celebrando su 23º Encuentro Nacional de Voluntarios con el lema Todos uno en Jesús y María. Y también les contamos que Irán anuncia que vuelve a restringir el paso de Hormuz tras denunciar a Estados Unidos por incumplir el alto el fuego. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Iglesia en Polonia prepara a sus parroquias ante el temor de un conflicto armado. El Dicasterio para la Cultura y la Educación anuncia que habrá un pabellón de la Santa Sede en la Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. El carisma concepcionista y la piedad mariana centran el primer Congreso Internacional de Esclavitud Mariana que se desarrolla en la diócesis de Alcalá de Henares. La Archidiócesis de Madrid se prepara para acoger a 17 nuevos sacerdotes en las ordenaciones de la Catedral de la Almudena. Turquía denuncia que Israel solo persigue el conflicto en Líbano para expandir su territorio en la región. Bosnia y Kosovo concretan su próximo despliegue en la Fuerza de Estabilización para Gaza. En España, los partidos que logren representación en Andalucía el 17 de mayo recibirán unos 25.600 euros por escaño y 95 céntimos por voto. La presidenta de México asegura desde Barcelona que nunca ha habido crisis diplomática entre su país y España. Y en deportes, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad disputan esta noche la final de la Copa del Rey de fútbol en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. El Papa León XIV sigue realizando su visita apostólica a África y llevando el consuelo de Dios y la esperanza. Después de viajar a Argelia desde el lunes al miércoles, ha estado estos días en Camerún. Ayer por la tarde, el Santo Padre mantuvo un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica de África Central en Yaoundé, capital de Camerún, donde alentó a una formación humanística ante los riesgos de la inteligencia artificial y la erosión de la realidad. En su extenso discurso leído en francés, el Papa León XIV se refirió a este centro, fundado en 1989, como un faro al servicio de la Iglesia y de África, en su búsqueda de la verdad y en la promoción de la justicia y de la solidaridad. El pontífice dijo que hoy más que nunca es necesario que las universidades y con mayor razón las instituciones católicas se conviertan en auténticas comunidades de vida y de investigación, que introduzcan a estudiantes y profesores en una hermandad del conocimiento para experimentar comunitariamente la alegría de la verdad y para profundizar su significado y sus implicaciones prácticas. En este contexto citó a San John Henry Newman y señaló que la fe despierta el sentido crítico e invita al científico a estar abierto a la realidad
en toda su riqueza inagotable. El Santo Padre también indicó que la universidad puede formar a pioneros de un nuevo humanismo en el contexto de la revolución digital. Señaló que la inteligencia artificial no solamente requiere competencias técnicas, sino una formación humanística capaz de revelar las lógicas económicas, los prejuicios incorporados y las formas de poder que moldean la percepción de la realidad. Para el Santo Padre, la inteligencia artificial no es solo una nueva tecnología, sino una sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta, que vuelve superfluo el encuentro real. La alteridad de las personas de carne y hueso se neutraliza y la relación se reduce a una respuesta funcional. Ante este panorama, el pontífice ensalzó el deber de la Universidad Católica para formar mentes capaces de discernir y corazones dispuestos al amor y al servicio. También invitó a los jóvenes estudiantes a no buscar un futuro solamente fuera de Camerún y a responder con un ardiente deseo de servir a su país y de poner los conocimientos que están adquiriendo ahí al servicio de sus conciudadanos. Y esta mañana el Papa León ha celebrado una Eucaristía en el aeropuerto de Yaoundé-Ville de Camerún antes de partir en avión a Luanda, la capital de Angola. Durante la celebración, el Santo Padre ha expresado su agradecimiento por los momentos de alegría y fe que han vivido juntos durante estos 4 días en Camerún y ha recordado que, como dice el Evangelio, la fe no nos libra del desasosiego y las tribulaciones y en algunos momentos puede parecer que el miedo nos venza. Sin embargo, ha insistido, nosotros sabemos que incluso en esos momentos, tal como les sucedió a los discípulos en el mar de Galilea, Jesús no nos abandona. El pontífice ha explicado que Jesús viene a nuestro encuentro en medio de los peligros y nos invita también a permanecer juntos y solidarios en la misma barca como los discípulos y en las alegrías y en los dolores, y a no mirar desde lejos a quienes sufren, sino a acercarnos a ellos, a unirnos unos a otros. Por eso ha reiterado que nunca hay que dejar a nadie solo frente a las adversidades de la vida y que cada comunidad tiene el deber de crear y sostener estructuras de solidaridad y ayuda mutua en las que ante las crisis, sean sociales, políticas, sanitarias o económicas, todos puedan dar y recibir ayuda según sus capacidades y necesidades. El Papa León ha añadido que en una sociedad basada en el respeto a la dignidad de la persona, la aportación de todos es importante y tiene un valor único, independientemente del estatus o la posición de cada uno a los ojos del mundo. También se ha referido a la Iglesia primitiva y cómo el servicio diario a los pobres era una práctica esencial, así como socorrer a los más vulnerables, en particular a los huérfanos y las viudas. Sin embargo, recuerda el Santo Padre, había que conciliarlo con las necesidades del anuncio y la enseñanza, que también eran apremiantes, y la solución no era sencilla, algo que también sucede en la actualidad. Por eso ha animado a tener el valor de cambiar hábitos y estructuras, de modo que la dignidad de la persona siga siendo fundamental y se superen las desigualdades y la marginación. Por último, el Papa León ha invitado a todos a mantener vivo en los corazones el recuerdo de los hermosos momentos que han vivido estos días y a dejarse iluminar y renovar cada día por la presencia de Jesús. Asimismo, ha afirmado que la Iglesia en Camerún está viva, es joven, rica en dones y entusiasmo, vibrante en su diversidad y maravillosa en su armonía, y ha pedido que con la ayuda de la Virgen María, nuestra Madre, puedan hacer florecer cada vez más la presencia alegre que ellos poseen y que también los vientos contrarios, que nunca faltan en la vida, sean ocasión de crecimiento en el servicio gozoso a Dios y a los hermanos, en el compartir, en la escucha, en la oración y en el deseo de crecer juntos. Tras la celebración de la Santa Misa ha tenido lugar la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Yaoundé, en Simalén, desde donde ha partido hacia Angola. El Santo Padre visitará al presidente de la República, João Lourenço, se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático y mantendrá un encuentro privado con los obispos de Angola. Desde Radio María seguiremos informándoles de este viaje apostólico a África del Papa León XIV en nuestros informativos.
Y mientras aquí en España, Radio María celebra este fin de semana en Madrid su 23º Encuentro Nacional de Voluntarios, con el lema Todos uno en Jesús y María. Desde ayer por la tarde, el complejo residencial Fray Luis de León en Guadarrama acoge a los voluntarios llegados desde las distintas diócesis españolas. Desde allí nos cuenta más detalles nuestra compañera Cristina Abad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Ayer llegaron los primeros voluntarios de este encuentro nacional, a los que se han sumado más esta mañana. Tras la acogida y la celebración de la Santa Misa que ayer presidió el padre Santiago Martín Cañizares, conductor del programa Catequesis en Familia, anoche se presentó la nueva campaña de Radio María, que lleva por lema el mismo que enmarca este encuentro: Todos uno en Jesús y María. Esta mañana la jornada ha comenzado con el rezo de laudes. En la presentación y bienvenida del encuentro hemos podido escuchar las palabras de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, de nuestro presidente, José Manuel Díez Quintanilla, y también de nuestro director gerente, Rubén Bermejo. Les contamos también que entre los asistentes a este encuentro tenemos con nosotros a la coordinadora de Radio María Brasil, Rafaela Besa. Tras la presentación del encuentro, el director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada, ha ofrecido una conferencia titulada La redención de la división a la unión en el amor. Una conferencia que también ha estado enfocada en la búsqueda de la unidad, como propone nuestro eje central de la campaña de este año, y en comunión con el lema de nuestro Papa León XIV, tomado además de San Agustín: en el único Cristo somos uno. En este contexto, el padre Luis Fernando ha recordado cómo Jesucristo nos ha rescatado pagando con su sangre el precio de nuestra libertad para redimirnos y unirnos, y todo ello a través de su amor. Para reflexionar sobre ello, el padre Luis Fernando ha hablado de la unidad original a las rupturas, destacando que Dios tiene un plan para la humanidad en el que quiere darnos su felicidad, viviendo como hijos y hermanos en su amor. Subrayando ese amor eterno de Dios, al meditar sobre la redención, nuestro director ha insistido en que el Señor, al redimirnos, quiere devolvernos la unidad. A su vez ha indicado que esta redención tiene que ser acogida, y para ello, como ha recordado, necesitamos los sacramentos y acoger el Espíritu Santo. Y de modo particular, el padre Luis Fernando ha insistido en la importancia de estar siempre unidos al Papa como sucesor de Pedro. Y con motivo de la próxima visita del Santo Padre a España, también ha invitado a recibir al Papa León XIV con esa fe de que es Pedro. Finalmente, nuestro director ha destacado como dimensiones de cara a esa unidad la contemplación, la comunión y la misión, que es el punto fuerte, como ha dicho, de Radio María. Así ha concluido alentando a la unidad en la caridad, en la fe, bajo el Señor y bajo María. Tras un descanso y el rezo del Regina Coeli, esta mañana también hemos conocido mejor a los voluntarios que dirigen programas en Radio María, en una mesa redonda que ha estado moderada por nuestros compañeros Juan Manuel González y Mónica Martínez. Como ha dicho al principio nuestra responsable de voluntariado y eventos, Julia del Moral, el objetivo es que, conociendo mejor la programación, podamos ayudar a muchas personas a cambiar vidas. Esta mesa redonda ha estado introducida por las palabras de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, quien ha recordado también las claves de Radio María y su carisma como una radio católica, evangelizadora y que llama a la conversión. Y de esta forma, esta mesa redonda ha sido una oportunidad para agradecer a tantos voluntarios que hacen posible que esta radio siga cambiando muchas vidas y llevando la palabra de Dios a través de María. Por eso, el momento central de esta jornada ha sido la celebración de la Santa Misa, ya que ha clausurado lo que ha sido la jornada de la mañana. Ha estado presidida por el padre Manuel García, sacerdote trinitario de la diócesis de Córdoba y conductor del programa Dios me hizo libres. Y como él mismo destacaba en su intervención previamente en la mesa redonda, lo mejor que podemos dar en nuestros programas es a Cristo, y la experiencia cristiana transforma las vidas. Experiencias como estas nos hacen seguir agradeciendo a Dios tantas gracias recibidas, como hemos querido hacer unidos en la Santa Misa. Otro de los momentos que unirán en oración a todos los participantes en este encuentro será el rosario, que se rezará a primera hora de la tarde. A continuación, los voluntarios podrán participar en distintos talleres según las áreas en las que colaboran. Será también en oración como concluirá esta jornada de hoy. Además de rezar juntos vísperas, despediremos el día con una hora santa, adorando a Jesús sacramentado y encomendando los frutos de este encuentro
agradeciendo los dones recibidos por intercesión de la Virgen a través de su radio. Pues esta noche en nuestro informativo de las 10, las 9 en Canarias, continuaremos informando del desarrollo de este encuentro. Mientras tanto, seguimos unidos, como nuestro lema indica, todos uno en Jesús y María. Un abrazo desde Guadarrama. Pues muchísimas gracias, Cristina, y seguiremos muy atentos a todo lo que suceda en este Encuentro Nacional de Voluntarios de Radio María. Nos vamos ahora a otro ámbito, el internacional. El ejército de Irán ha anunciado su decisión de volver a restringir el tránsito por el estrecho de Hormuz tras denunciar que Estados Unidos ha incumplido los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona. El mando de la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha asegurado que mientras la navegación de buques desde Irán y con destino a Irán esté amenazada, la situación del estrecho de Hormuz volverá a su estatus anterior. Mientras, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha reiterado el llamamiento de su gobierno para que se ponga fin al conflicto en Irán y reducir la escalada en el estrecho de Hormuz, tras participar, lo ha dicho, en una cumbre virtual con líderes internacionales centrada en la seguridad de esta vía estratégica. El mandatario australiano ha señalado que Australia ha pedido consistentemente el fin de este conflicto y ha advertido de que el alargamiento de la guerra tendría consecuencias a gran escala, ya que cuanto más se prolongue la guerra, mayor será el impacto en la economía global y mayor el costo humano. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Iglesia en Polonia ha comenzado a preparar a sus parroquias ante la posibilidad de un conflicto armado en medio de la creciente preocupación por la seguridad en Europa del Este. La Conferencia Episcopal Polaca trabaja de manera coordinada con las autoridades nacionales para elaborar un plan de acción que permita responder de forma rápida y organizada ante una eventual crisis. La iniciativa surgió tras la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Polaca. Posteriormente, el viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional y el ministro del Interior y Administración se reunieron con los obispos para discutir medidas concretas. En una entrevista a la agencia de prensa polaca, el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Tadeusz Wojda, ha explicado que los preparativos responden a la preocupación generalizada por la situación regional. El prelado indica que existe el temor de que la guerra llegue a Polonia, lo cual es comprensible, y al respecto ha manifestado la importancia de anticiparse a los acontecimientos y no esperar a que la situación empeore. En el centro de esta iniciativa se encuentra un grupo de trabajo recientemente creado dentro de la Conferencia Episcopal Polaca. Este equipo está integrado por representantes de diversas instituciones, entre ellas Caritas Polonia, y colabora estrechamente con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Interior para desarrollar respuestas coordinadas ante situaciones de emergencia. Como precisa Monseñor Wojda, el plan contempla medidas destinadas a ayudar a la población civil, brindar apoyo a los refugiados y garantizar el acceso a recursos esenciales. Además, el grupo de trabajo está elaborando protocolos para la evacuación de sitios de patrimonio cultural y religioso, el establecimiento de corredores humanitarios y la identificación de lugares seguros donde los civiles puedan refugiarse durante una crisis. La Iglesia espera que las parroquias desempeñen un papel fundamental en cualquier respuesta a una eventual crisis. Polonia cuenta con más de 10.000 parroquias católicas. El presidente de la Conferencia Episcopal de este país ha señalado que el gobierno sabe que en momentos difíciles la población acudirá primero a la Iglesia en busca de ayuda y solo después a las instituciones y oficinas municipales. Por esta razón, el episcopado polaco está elaborando directrices prácticas para el clero con el objetivo de prepararlos para enfrentar posibles situaciones de emergencia. Y cambiamos de tercio. El Dicasterio para la Cultura y la Educación ha anunciado que 24 artistas participarán en el pabellón de la Santa Sede para la próxima Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, que llega a su edición número 61. El proyecto, titulado El oído es el ojo del alma, se desarrolla entre el Jardín Místico de los Carmelitas Descalzos en Canarello y el complejo de Santa María Auxiliadora en Castello.
comisariado por Hans Ulrich Obrist, Steven Vickers, en colaboración con Soundwall Collective, el pabellón presenta nuevas obras encargadas a 24 artistas inspiradas en la vida y el legado de Hildegarda de Bingen. En el Jardín Místico, un espacio monástico del siglo XVII custodiado por los carmelitas descalzo, se presentan nuevas obras sonoras de 20 artistas. Las obras representan diálogos con los cantos y las visiones de Hildegarda a través de la voz, los instrumentos y el silencio. Noticias de la Iglesia en España. En Alcalá de Henares se está desarrollando el primer Congreso Internacional de Esclavitud Mariana bajo el lema Una esclavitud liberadora. La dirección académica del Congreso está a cargo de la Pontificia Academia Mariana Internacional y también participan en la organización las Concepcionistas Franciscanas y la Diócesis Complutense en colaboración con la Fundación Ramón Pane. El congreso, que tiene lugar en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, acoge ponencias sobre patrística, espiritualidad y mariología a cargo de distintos expertos en estas materias. Esta mañana han tenido lugar unas ponencias sobre Biblia y patrística a cargo del director del Departamento de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología San Dámaso, don Agustín Jiménez, y del presidente de la Sociedad Mariológica Española, el padre Juan Miguel Ferrer, que en Radio María realiza el programa Ahí tienes a tu madre. Tras el descanso, una religiosa concepcionista ha dado su testimonio y ha hablado del carisma concepcionista. Después, el padre Pedro Aliaga, ministro provincial trinitario de la provincia del Espíritu Santo, ha hablado sobre San Simón de Rojas y el Ave María. Esta tarde intervendrán, entre otros, el presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, Fray Stefano Chequín, franciscano, y el secretario del Pontificio Consejo para América Latina, Rodrigo Guerra, que hablarán sobre el franciscanismo concepcionista y la esclavitud mariana en América, respectivamente. Antes de finalizar el congreso se entregarán los premios a los ganadores del Premio Mariano Internacional. Más noticias. La Catedral de la Almudena acogerá esta tarde a partir de las 6 de la tarde las ordenaciones presbiterales en las que 17 diáconos recibirán el sacramento del orden. La celebración estará presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. El rector del Seminario Conciliar de Madrid, Antonio Secilla, vive este momento de la ordenación con muchísima alegría. Él ha acompañado a estos jóvenes y ahora verá cómo tienen el deseo de postrarse ante el altar de la Catedral de la Almudena y entregar su vida a servir a la Iglesia. Además, les ha invitado a que estén enamorados de Cristo, que lleven al Señor en el corazón y en los labios siempre, y que esto sea lo que les mueva a darse a los demás. Y en otro orden de cosas, les informamos de que el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, el padre José Chovera, ha publicado en el diario El Mundo una réplica a las recientes intervenciones del ministro Félix Bolaños ante la Comisión Constitucional del Congreso. En él denuncia que el ministro ha utilizado afirmaciones que no se ajustan a la realidad sobre los acuerdos alcanzados por la Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales. De acuerdo con el padre Vera, uno de los puntos de mayor fricción reside en la afirmación del Gobierno de que las víctimas carecían de apoyo antes de la firma de estos acuerdos. Al respecto, el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal subraya que eso no es cierto. Como explica en su artículo, la Iglesia ya había establecido en 2020 más de 200 oficinas en toda España para la atención a las víctimas, por las que han pasado más de 1.000 personas para recibir asesoramiento jurídico y acompañamiento profesional. El padre José Chovera añade que incluso víctimas de otros ámbitos acuden a estas dependencias eclesiales porque no tienen otro lugar al que acudir, ya que ninguna otra institución educativa o deportiva ha creado estructuras similares. Además, como portavoz de la Conferencia Episcopal Española, desmiente que la Iglesia haya comenzado a pagar ahora gracias a la intervención del Ejecutivo. En este sentido, asegura que la institución lleva tiempo pagando a las víctimas a través de 3 vías:
cumpliendo las sentencias judiciales, realizando pagos voluntarios por conciencia moral y mediante el plan de reparación integral a las víctimas de abusos. Por otra parte, el artículo rebate el eslogan de Félix Bolaños de que el Estado fija la indemnización y la Iglesia la abona. El padre Vera aclara que lo firmado estipula un acuerdo entre las propuestas del Defensor del Pueblo y del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos, por lo que no rige la afirmación de que la indemnización la fija el Estado. Finalmente, el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española ha recordado que el Gobierno tiene pendiente el compromiso de abordar la reparación en cualquier ámbito de la vida social, incluidas las administraciones públicas. El padre Vera concluye destacando que la Iglesia ha ido a donde el Estado no puede llegar debido a las limitaciones legales, movida por una obligación moral que se encuentra muy lejos de la capacidad del Estado para imponer. Información internacional. El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se ha declarado convencido de que Israel no está involucrado en los conflictos de hoy para garantizar su seguridad, como asegura el gobierno israelí, sino que su intención última es la de expandir su territorio, como ha ocurrido en Siria, Líbano, Gaza y Cisjordania. Durante su comparecencia en la segunda jornada del Foro Diplomático de Antalya, que se está celebrando en la ciudad turca, el ministro de Exteriores ha indicado que la crisis actual ha puesto de manifiesto que Israel representa una amenaza regional y que los países vecinos están al borde de un nuevo despertar. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre el Líbano en medio del delicado acuerdo alto el fuego en vigor. Líbano e Israel han emprendido conversaciones directas para consolidar la tregua que implica que, bajo las garantías de Estados Unidos, Israel suspenda los ataques contra el país y las milicias chiíes libanesas de Hezbollah también dejan de disparar contra territorio israelí. Las autoridades de Líbano han elevado a cerca de 2.300 los muertos y más de 7.500 los heridos a causa de ataques efectuados por el ejército de Israel contra su territorio desde principios de marzo. Las autoridades de Bosnia y Kosovo han concretado en las últimas horas sus futuros despliegues en la llamada Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza, el contingente encargado de mantener la paz en el enclave palestino siguiendo los pasos del plan de paz confeccionado por Estados Unidos. Por parte de Bosnia, el ministro de Defensa ha explicado que esperan que más de 60 miembros de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina participen en ella. En el caso de Kosovo, el ministro de Defensa ha destacado que el despliegue incluye la participación de personal dentro del mando unificado de la Fuerza Internacional de Estabilización, cuya misión es apoyar la implementación del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza. Información nacional. Comenzamos hablando de las elecciones en Andalucía que tendrán lugar este 17 de mayo. Los partidos políticos que logren representación en el Parlamento andaluz recibirán unos 25.600 euros por escaño y 95 céntimos por voto en concepto de subvenciones por gastos electorales. Así lo determina una orden publicada el pasado 27 de marzo por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, que actualiza las cantidades para subvenciones a gastos electorales establecidas para los últimos comicios autonómicos celebrados en junio de 2022, aplicándoles el incremento del índice de precios al consumo, el IPC, desde marzo de 2022 hasta febrero de este año. Por otra parte, Hacienda ya fijó en la misma orden el límite de los gastos electorales que podrá realizar cada partido, federación, coalición o agrupación de electores que concurra a las urnas el 17 de mayo en 4,36 millones de euros
sumando las 8 circunscripciones provinciales. Y nos vamos a Barcelona, desde donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que no hay crisis diplomática entre su país y España y nunca la ha habido. Lo ha dicho a su llegada a la cumbre de líderes progresistas de Barcelona, a la que asiste junto a otros líderes latinoamericanos, como los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a una cumbre en defensa de la democracia. A la cumbre en defensa de la democracia asisten también los presidentes de Uruguay, Yamandu Orsi, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el exmandatario chileno, Gabriel Boric, así como representantes de otros gobiernos progresistas. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anfitrión del encuentro, ha desvelado que la presidenta de México ha ofrecido su país como sede de la cumbre en 2027. Información deportiva. Comenzamos hoy con la final de la Copa del Rey de Fútbol, que a partir de las 9 de esta noche van a disputar el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Un duelo que enfrenta a dos equipos que ya han saboreado las mieles del éxito en esta competición. Los colchoneros ganaron su última Copa en 2013 y los donostiarras en 2021, precisamente en este mismo escenario. Como dato, el Atlético no ha perdido ninguno de sus últimos 9 duelos frente a la Real. Por otro lado, la selección española femenina de balonmano se enfrentará a Dinamarca, Turquía y Grecia en la fase preliminar del europeo de este año, según ha deparado el sorteo celebrado en Katowice, en Polonia. El combinado nacional, que el pasado fin de semana completó el pleno de victorias en la fase de clasificación, jugará en el grupo C del certamen, que se va a disputar del 3 al 20 de diciembre en 5 sedes: Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y la República Checa. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde irá aumentando la nubosidad en amplias zonas del territorio nacional. Pueden producirse tormentas aisladas en Pirineos, en puntos del norte y centro peninsulares. La calima seguirá presente en el archipiélago canario y en el estrecho. La mar estará alterada en Canarias, en la costa gallega y en la cantábrica, con olas entre los 2 y 3 metros, y las temperaturas no van a variar. Y mañana domingo será un día muy parecido al de hoy, con cielos poco nubosos o despejados durante la mañana, con nubosidad de evolución diurna, y a partir de mediodía se formarán tormentas en las mismas zonas, con posibilidad de que sean de fuerte intensidad. La calima seguirá en Canarias, en el estrecho, y se extenderá al suroeste, oeste de Extremadura y sur de Galicia. El viento soplará con algo de intensidad donde se formen tormentas. La mar seguirá alterada en la costa gallega, con olas de entre 2 y 3 metros, y las temperaturas no experimentarán grandes variaciones. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y se lo hemos contado Marta Solano y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.